Buenos días, iglesia, bendiciones. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta tercera clase de eclesiología y queremos que este tiempo pues sea Dios tomando el control. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que seas tú tomando el control de esta clase, tercera clase de eclesiología, pidiéndote que seas tú hablándonos, enseñándonos, poniendo, Señor, en nuestro corazón, Señor, esos misterios ocultos que están ahí, Señor, en tu palabra, Señor, pero sobre todo abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos recibir, Señor, tu palabra con mucha madurez, Señor, y pedirte, Señor, también que esta palabra, Señor, que nosotros hoy ya vamos a aprender, nosotros también, Señor, la vamos a poner en práctica y sea una regla para nuestra vida. Queremos bendecir a las personas que nos están viendo a través de la internet, Señor, allí donde están también, Señor, tú bendícelos, Señor, porque sabemos también que tú estás obrando, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, por medio de la distancia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Vamos a hacer un repaso para conectar. Vamos a conectar. ¿Qué estuvimos viendo en la clase anterior? Estuvimos viendo temas importantísimos que sobre lo que era la iglesia como tal, la iglesia, su definición. Entonces, ¿qué decíamos cuando les expliqué que le puse una imagen? Les había puesto una imagen de dónde se encontraba la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros somos la iglesia. Las cuatro paredes no representan la iglesia la representamos nosotros, es la unión de creyentes. ¿Hay creyentes aquí? Amén. Pues la unión de los creyentes conforman la iglesia y esto ha ido ocurriendo a partir desde el día de Pentecostés, desde ahí ha ido creciendo la iglesia. Entonces vimos algo muy importante y para conectar vamos a leer este versículo bíblico que el Señor Jesucristo le habló a los apóstoles y hizo una declaración muy importante, lo recuerdan, ¿no? Entonces, vamos a volverlo a leer, Mateo 16, del 13 al 18, y a partir de ahí vamos a conectar, ¿vale? Entonces leemos todos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es precioso, a mí me encanta el misterio oculto que hay ahí en este versículo. Me encanta porque verdaderamente cuando lo que Dios, lo que nos va a mostrar, y lo vamos a ver ahora en la enseñanza, vamos a empezar a estudiarlo. Pero nosotros ya explicamos con respecto a lo que sucedió, el contexto de lo que estaba sucediendo, de cómo fue ese momento cuando el Señor Jesucristo confronta a los discípulos preguntándole de que quién era ellos. Ya habían vivido y habían pasado mucho tiempo, pero quería saber con seguridad qué pensaban ellos que quién era él, ¿vale? El Señor Jesucristo se había manifestado, siempre se manifestaba, y los que han estudiado conmigo vimos cuando en Cristología, vimos de que el Señor Jesucristo siempre tenía unos más íntimos. De los 12 tenía a unos más cercanos, y a esos más cercanos se les expresó. Una vez se les transfiguró, como que abrió el velo y se hizo ver, y ellos vieron a Jesucristo resplandecer. Jesucristo, su gloria, lo pudieron ver, ¿vale? Entonces siempre a los tres más cercanos habían podido ver. Aquí, cuando el Señor Jesucristo le hace una pregunta a todos los 12, pues Pedro, el más impetuoso, el Pedro que es más, siempre lo ven en la palabra, lo ven que es como que el que habla, es más impetuoso en todo. Entonces, él hace una declaración y el Señor Jesucristo lo exalta. Van a ver por qué le quiero decir esta palabra de que lo exalta, porque después otra vez lo vuelve y lo baja.
Pero, ¿qué pasa? Le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esta revelación no vino de carne ni sangre, sino vino por mi Padre que está en los cielos. Es una revelación que vino directamente. Esto. Entonces yo le explicaba de que la Iglesia Católica había tomado este versículo de Mateo 16, 18 y lo había aplicado para en sí ellos creer que el cuerpo de Jesucristo, ¿hay cuerpo de Jesucristo aquí? Amén. La Iglesia universal está siendo fundada sobre un hombre. Y eso es un error muy grande y durante muchos años no han querido corregirlo. A pesar que Pedro mismo lo mostró en las Escrituras, mostrando de que él no era la piedra, que la piedra es Jesucristo. Él mismo dice, acercaos a la piedra viva, refiriéndose a quién? A Cristo. Por lo tanto, nosotros, dice, y fundamentados como piedra viva sobre la piedra viva, que es Cristo. Y lo mostró también en Hechos, mostró una enseñanza que Jesucristo, que es la piedra que fue reprobada. Eso ya lo vimos, vamos a conectar. Por lo tanto, en Mateo 16, 18, hace esta declaración muy importante y hay tres cosas muy importantes que están aquí en este versículo. Dice que Él edificará la iglesia. Por eso ellos han tomado cuando dice, Él dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. Pero claro, ellos han tomado, Jesucristo está fundamentando la iglesia sobre Pedro. Y claro, Pedro murió y después nació otro y otro y otro, y ellos, según ellos, consideran de que hoy en día la iglesia de Cristo se está fundamentando sobre Francisco. Y eso es mentiras. La iglesia no está siendo fundamentada sobre Francisco. Está siendo fundamentada sobre Jesucristo, que es la roca. Dios, el creador del universo, no le va a dejar una obra tan maravillosa a un hombre natural. Porque somos hombres. Somos hombres. El vicario de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepa? Quiero que sepas de que Dios ahora lo que nos está enseñando y nos va a enseñar a partir de hoy, vamos a ver que nos está diciendo unas palabras muy grandes aquí. Ahora, vamos a ver, dijimos esto, el apóstol Pedro reconoció a Jesús como la piedra fundamental sobre la cual sería edificada la iglesia. El apóstol Pedro, esto lo vimos la semana pasada, creo que quedamos aquí. Es bueno observar que Pedro jamás reclamó dicha posición. Algo que nunca ha querido corregir la iglesia católico romana, ¿vale? Conectamos. Aquí vemos a Pedro. Vemos a Pedro aquí, y si ustedes se fijan, ¿qué tiene en las manos? Porque después en el contexto de lo que es Mateo 16, 18, dice, a ti te daré las llaves. Sí, en el contexto de después de Mateo 18 le dice que le dará las llaves. Pero claro, el tema de las llaves es como, por eso aquí siempre dibujan al Pedro, y la gente siempre hemos crecido con eso, de que para poder entrar hasta San Pedro es el que abre las puertas del cielo. ¿No? ¿No les decía? ¿Quién es el que está en el cielo para cuando allá está San Pedro y te abre la puerta? Muchas veces Pedro es el que permite, tú entras, tú no entras, te has portado bien, San Pedro entonces decide si se va para arriba, entra o no entra. Eso no es así. ¿Qué quiso decir el Señor que le entregaba las llaves? Eso es lo que le voy a explicar. Voy a explicarle qué significa el tema de las llaves y por qué están las llaves. El tema no es de parte del estudio, esto es parte de otro estudio, pero tampoco los quiero dejar ahí como, nada, le quiero explicar. Necesito que lo entiendan. El tema de las llaves es muy sencillo. Cuando él le dice, yo le entregaré a ti las llaves del reino, lo que le está diciendo es que como Pedro es la primera piedra, y a partir de ahí, como esa piedra fundamentada, que está fundamentada sobre Jesucristo, él dice, le entregaré las llaves. La primera declaración, y lo vamos a ver, vamos a empezar a verlo. La primera prédica que hace Pedro, en ese momento que él predica, le habla a los judíos. Se encontraban 3,000 personas en la fiesta de la Pascua y es cuando él abre esa primera llave para que entren los judíos, salgan del reino que está siendo gobernado de las tinieblas y se vayan para el cielo. ¿Sí me entiende?
para que entienda por qué. En el momento que les predica y les da, se convierte en 3,000 personas. Recuerde que ya había venido en Pentecostés el Espíritu Santo y se encontraban en el aposento alto 120 personas. Más 3,000, sume. 3,120. Entonces ahí, vamos para que entienda, porque la pregunta que te la voy a responder, no te la voy a responder de una vez, te la voy a responder de acuerdo a la enseñanza. ¿Vale? Entonces téngalo en cuenta esto. Vale, vamos a empezar. Hechos 4, 8, 12. Ahí está. Recuerda que el Señor Jesucristo le dice, no se vayan de Jerusalén, sino quédense porque va a venir el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo va a venir y recibiréis poder. Lo empieza Hechos diciendo que van a recibir poder. Por lo tanto, vamos a leer Hechos 4, 8, 12 y entendemos un poco el contexto. Entonces dice, 1, 2, 3. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio y a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí a Pedro lo han llamado a pedirle juicio, pero él empieza a mostrar de que Jesucristo, recuerda lo que estamos viendo, Jesucristo es donde se está siendo fundamentada. Esa piedra reprobada que ellos desecharon vino a ser la piedra del ángulo, vino a ser esa piedra de ángulo. He estado investigando y los romanos hacían unas edificaciones, ¿sí? Y Pablo siempre miraba mucho, le gustaban muchas edificaciones de lo que ocurría en la época. Esto más o menos representa la cabeza de ángulo. Todo esto está sujeto, pero hay otra representación de otra imagen que no la he querido traer. Ustedes, como estudiosos de Dios, ¿hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Como estudiosos de Dios, van a ver también de que una piedra de ángulo representa una parte de un ángulo, una esquina, y a partir de ahí empiezan a subir lo que son las paredes, ¿vale? Pero ustedes no significa, sino que es lo que he estado investigando, y en cuestiones de las edificaciones romanas, esta piedra es la principal de todas. Una piedra que ha sido reprobada viene a ser la principal, porque ahí es donde se sostiene toda la fuerza de que esto no se derrumbe. ¿Vale? Pero solamente como por detalle. Ustedes van a mirar más sobre la piedra del ángulo y eso. Lo importante es que vino a ser la más importante de todas. La piedra que fue reprobada vino a ser la piedra más importante de todas. La que ellos desecharon vino a ser la más importante. ¿Refiriéndose a quién? A Jesucristo, ¿vale? Vamos a seguir aquí con este tema. Vamos a empezar un tema que ahí es donde voy a empezar a responder la pregunta que me hace Carlitos. Carlos me pregunta de que el tema de las llaves cómo es. Entonces, ¿qué representa? Pero vamos a hablar en otro tema. Escriban, la iglesia y su edificación. Me estoy saliendo es el mismo tema, pero otro punto diferente. Seguimos conectados con Mateo 16, 18. Entonces, escriban como título, la iglesia y su edificación. ¿Vale? Como título, iglesia y su edificación. La iglesia de Jesucristo nació en el día de Pentecostés. La iglesia de Jesucristo nació en el día de Pentecostés. ¿Vale? Vamos a entender aquí. Me decía Carlos de que cómo era el tema de las llaves según Pedro. ¿Qué pasa? Una de las llaves, cuando él le habla la primera vez a los judíos, es cuando salen los judíos del reino de las tinieblas y se van hacia el cielo. La otra llave es utilizada cuando Pedro es el primero que le habla a los gentiles. Ustedes recuerdan de que Pedro estaba en un sitio y él tuvo como un éxtasis en una azotea
porque tuvo hambre y se vino y se descendió un lienzo y donde salieron muchos animales vertebrados, donde para él eran inmundos, y en ese momento le dice, Dios hablándole le dice, mata y come. Y él le dice, no, ninguna cosa inmunda he comido ni has tocado mi boca. Le dice, mata y come. Le dice hasta en 3 veces, mostrando, dice, lo que Dios ha limpiado, tú no lo puedes llamar inmundo, ¿vale? Ahí justamente él terminando de hablar, se acerca a unos hombres para que fueran a la casa de Cornelio. Y Cornelio ya ha mostrado la palabra de que se ha encontrado en oración, allí orando, y un ángel del Señor se le ha presentado diciendo de que va a venir. Mande a llamar a Pedro. Pedro viene. Pedro no quería entrar a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque era un inmundo. Era un gentil. Por eso siempre decía estos gentiles incircuncisos. Estos paganos incircuncisos. Era un desprecio entre los judíos y ellos porque consideraban que los judíos eran los únicos que eran santos y los demás eran inmundo. Y la palabra enseñaba de que no pedía ni entrar en sus casas. Por eso él no quería. Y entonces le dice unas palabras, y ahora mírenlo desde su punto de vista, le dice una palabra, dice, usted sabe, Cornelio, cuán abominable es que un judío entre en la casa de un gentil. Que yo viniera a una visita tuya y a decirle, es que es abominable yo entrar a tu casa. ¿Cómo te sentirías? No le gustaría, ¿no? Claro, porque le está diciendo unas palabras bastante fuertes, pero él lo hace pasar. He venido porque me ha dicho que viniera. Y ahí empieza a explicar. Y en ese momento que Pedro está hablando y explicando de quién es Jesucristo, que ha venido y ha dicho, en ese momento viene el Espíritu Santo y Pedro no está solo. Pedro también está con unos judíos que están ahí para verificar todo lo que está pasando y se dan de cuenta cómo el Espíritu Santo desciende a los gentiles. Entonces es el tema de las otras llaves, para más o menos entender que por mano de Pedro, cuando se convierte a 3,000 personas, le da acceso para que las personas puedan salir hacia el cielo, es por medio de la palabra que él empieza a predicarle, y por medio de Pedro también los gentiles. Sí sabemos que Pablo es el apóstol a los gentiles, pero el primero que le habla a los gentiles es Pedro, cuando le habla en la casa de Cornelio, ¿vale? Es un tema que quería que lo dejara claro. Entonces, ¿qué dice? La iglesia de Jesucristo nació en el día de Pentecostés, ¿vale? ¿Queda claro esto? Hechos 2, 1, 4. Hechos 2, 1, 4. Vamos a estar todos ubicados en Hechos. Yo quiero que por favor ustedes en sus casas estudien los primeros capítulos de Hechos, porque así van a conectar y entender cuando yo les estoy hablando de todas estas cosas. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hablaba. ¿Vale? Entonces la palabra de Dios en el texto, ahí más adelante ustedes van a mirar, dice de que se encontraban 120 personas reunidas. 20 personas reunidas. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los apóstoles menos uno. ¿Cuál? Menos Judas. Entonces estaban los 11 apóstoles menos Judas. Y estaba también los hermanos de Jesús. Y estaba María. Estaban ahí. ¿Por qué? ¿Por qué estaban ahí? Porque ahora sí habían creído. Recuerda de que muchas veces en los textos vemos de que los mismos hermanos de Jesús le dicen, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas para la fiesta de la Pascua? Y si quieres, verdaderamente ellos tenían mucha controversia, verdaderamente muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que ellos se convencieron de que Jesucristo era Dios cuando lo vieron resucitado. Aquí el Señor Jesucristo ya se le había aparecido a ellas. La palabra de Dios empieza a decir que estuvo durante 40 días enseñándoles. Resucitado, Jesucristo resucitado, empezó a enseñarles durante 40 días unas doctrinas increíbles, les mostró, o sea, les explicó de tal manera porque los dejó fortalecidos.
Y se les presentó durante 40 días, dice la palabra, en varias ocasiones se le fue manifestando. Pero bueno, no es mi tema. Lo que quiero que sepan es que se encontraban 120 personas reunidas ahí. Y viene el Espíritu Santo. Es el día del nacimiento de la iglesia. Por eso, ¿el tema cuál es? La iglesia de Jesucristo nació en el día de Pentecostés, el día que nació ahí en este texto de Hechos 2, 1, 4, cuando estaban todos unánimes, estaban todos juntos, estaban reunidos, 120 personas en el aposento alto. Ocurrió como una especie, dice la palabra, un estruendo muy fuerte. Y en ese momento de que viene el estruendo, viene el Espíritu Santo, desciende sobre ellos y se les presenta como como llamas de fuego. ¿Cómo? A veces dice que es fuego. No, dice cómo. Entonces necesitamos que entendamos bien la palabra y no la malinterpretemos. Para que nosotros podamos entender la palabra, tenemos que ser como dice la palabra. Si dice cómo, es algo similar. Sí, vale, quiere que sea fuego. Yo no voy a decir ahora que no sea fuego. Yo lo único que dice es cómo. Que esto te lo dejo para que lo piensen también y lo analicen. Si es que pueden ustedes asegurar que es fuego. Porque la palabra no dice llamas de fuego, sino como llamas de fuego. ¿Vale? Escriba, por favor. Desde el día de Pentecostés, la iglesia está siendo edificada por el Señor Jesucristo. Desde el día de Pentecostés, la iglesia está siendo edificada por el Señor Jesucristo. Y esta tarea continuará desde el día de Pentecostés. La iglesia está siendo edificada por el Señor Jesucristo. Y esta tarea continuará hasta su segunda venida. Esta tarea continuará hasta segunda venida. En estos instantes, en este tiempo, esta tarea continuará hasta su segunda venida. ¿Vale? Yo les voy a dejar ahí la nota para que sigan escribiendo. En estos tiempos el Señor Jesucristo sigue edificando su iglesia. Hoy en día Jesucristo sigue edificando su iglesia. Dice que va a seguirla edificando ¿hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Mientras tanto vemos aquí al Señor Jesucristo, cuando hay personas que están ahí, que están con problemas, que está ahí, el Señor Jesucristo es el que se encarga de edificarla, de sanar. El Señor Jesucristo es el que se encarga de una persona de volverla otra vez, de cuando la redime, pues empieza a regenerar. El Espíritu Santo va haciendo una obra en ellos. Entonces la edificación de la iglesia le corresponde a Él. Él lo dijo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. No es de los pastores. No es de ningún apóstol. No es de nada, es de Cristo. Por lo tanto, ustedes tienen que tener una certeza que la iglesia es de Cristo. Y cuando ustedes están sirviendo y ustedes empiecen con sus ministerios, porque aquí se están levantando pastores, se están levantando evangelistas y maestros, se están levantando, entiendan de que la obra no les corresponde a ustedes. ¿La obra de quién es? De Cristo, es de Él. Nosotros somos instrumentos de Cristo. Por lo tanto, otra cosa que quiero que sepan y que quede en una observación muy importante. Hay pastores que han llegado y no han podido comprender esto y son demasiados. Hay pastores que cogen y maltratan las ovejas. Eso no está bien. Que Dios le va a pedir cuentas. Ni se les ocurra coger a una de las ovejitas que ustedes van a tener en el pastoreo, van a empezar ustedes que porque de pronto se sienten con que tienen más autoridad, que la puedan maltratar, que la puedan pellizcar, que la puedan hacer. Y usted dice, ¿esto ocurre? Claro que ocurre. Claro que ocurre. Hay pastores que no entienden esto y se creen con la autoridad de venir a tener esa autoridad de maltratar las ovejas. Las ovejas no son de los pastores, las ovejas son de Cristo. ¿Vale? Vamos a seguir. Como habíamos visto anteriormente, el Señor Jesucristo hizo una declaración. Como habíamos visto anteriormente, el Señor Jesucristo hizo una declaración muy importante al apóstol Pedro.
Entonces el Señor Jesucristo hizo una declaración. Como habíamos visto anteriormente, el Señor Jesucristo hizo una declaración muy importante al apóstol Pedro. Mateo 16, 18. Ahí está la declaración, ¿no? La hemos visto, ¿no? Vale. Hizo una declaración muy importante al apóstol Pedro. Mateo 16, 18. Lo vamos a volver a leer, porque en este versículo nos vamos a enfatizar en toda la otra parte de la enseñanza que vamos a dar hoy. Ahí van a ver el misterio oculto. Así que pongan bastante atención. Estén atentos, porque lo que va a venir de aquí a partir de ahora es una revelación bastante importante para nuestras vidas. Mateo 16, 18. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo se encuentran tres, vamos a seguir escribiendo. Esta declaración contiene tres verdades. Escriban, por favor. Esta declaración contiene tres verdades de suma importancia. Esta declaración contiene tres verdades de suma importancia. Que han estado y estarán presentes. Que han estado y estarán presentes mientras la iglesia esté siendo edificada. Hay tres verdades ocultas en este versículo, en Mateo 16, 18. Tres verdades. Que han estado y estarán presentes mientras la iglesia esté siendo edificada. ¿Vale? Voy a dejarlas ahí para que se terminen de escribir. La palabra del Señor nos enseña que en Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo hace una declaración y se la hace a Pedro. Y esa declaración que hace Pedro, en la anterior, la que él hace, el Señor le responde a Pedro con una declaración muy importante. Es la primera vez que se anuncia la palabra iglesia. Era un misterio. Para los antiguos, Pablo dice que para los profetas y para todos los que había sobre el Antiguo Testamento, era un misterio. La iglesia era un misterio, era algo que ellos no lo tenían en las Escrituras. Pero el Señor Jesucristo hace una declaración. Dice tres verdades importantes. Las vamos a empezar a estudiar una por una. Primero, crecimiento. En donde dice la palabra crecimiento, que en la parte donde dice edificaré mi iglesia. Entonces, crecimiento entre comillas. El Señor Jesucristo le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que le va a dar un ¿qué? Crecimiento. Que Él es el que la iglesia va a crecer por medio de Cristo. Él es el que le va a hacer el crecimiento, ¿vale? Segundo, también dice de que va a haber una oposición. Dice que las puertas del Hades se van a levantar. Entonces, el segundo punto es oposición. ¿Lo están viendo aquí en la pantalla? ¿Alcanzan a ver, no? Sí. Vale, pues entonces miren en la pantalla que lo que no alcancen a ver lo preguntan ahí. Lo ven ahí. Oposición. Las puertas del Hades. Las puertas del Hades. Oposición. Crecimiento, que es la edificaré mi iglesia, o sea que el Señor Jesucristo, pero Él dice de que se va a levantar las puertas del Hades. ¿De a quién se está refiriendo? A Satanás y sus demonios. Se está refiriendo a la oposición, que es Satanás y sus demonios, ¿vale? Tercero, y triunfo. Triunfo. Dice, no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Triunfo, no prevalecerán contra ella. Entonces, se dan cuenta de que hay oculto en el versículo de Mateo 16, 18. Ahora sí, entendiendo esto, lo vamos a volver a leer. Mateo 16, 18, lo vamos a leer. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Ahora mira aquí. ¿A dónde está la palabra? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿aquí cuál palabra cabe? Edificaré. Crecimiento.
Lo acabamos de escribir, ¿no? Voy a volverlo otra vez a preguntar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la palabra que cabe aquí? Crecimiento. Ahora, las puertas del Hades. ¿Cuál palabra cabe aquí? No prevalecerá contra ella. Ah, sí me gusta. ¿Ve cómo son de inteligentes? Oposición. Están ahí, ocultas en ese versículo. Vamos a empezar a estudiarla. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver qué dicen las escrituras. Estas tres verdades, coma. Estas tres verdades, coma. Crecimiento, coma. Oposición y triunfo se repite varias veces. Estas tres verdades, crecimiento, oposición y triunfo, se repite varias veces. Cuando Satanás utiliza sus armas, crecimiento, oposición y triunfo se repite varias veces. Cuando Satanás utiliza sus armas tratando de frenar el crecimiento de la iglesia. Cuando Satanás utiliza sus armas tratando de frenar el crecimiento de la iglesia. Vamos a ver si es cierto esto. Satanás utiliza sus armas tratando de frenar el crecimiento de la iglesia. Vamos a ver qué dice la palabra. Eso es lo que quiero que entienda, que la misma palabra se enseña por sí misma. La palabra no hay que inventarle nada. La palabra misma, ella misma se enseña. Ella misma nos enseña la misma palabra. ¿Vale? Paso a lámina. La primera victoria sobre la persecución. Entonces vamos a empezar a ver qué dice. La primera victoria sobre la persecución. Escriban. Primer punto. La victoria sobre la persecución. Primer punto. La victoria sobre la persecución. Vemos aquí en esta lámina, recuerdan que los primeros cristianos fueron muy perseguidos. Los primeros cristianos fueron muy atacados. Pero los primeros que fueron atacados fue... Ahí ahorita va a empezar a ver la palabra, quiénes fueron. Entonces, paso lámina. La persecución fue la primera arma. La persecución fue la primera arma que Satanás utilizó contra la iglesia. La persecución fue la primera arma que Satanás utilizó contra la iglesia. Punto. La persecución fue la primera arma que Satanás utilizó contra la iglesia. Por medio de la persecución, el diablo trató de frenar. Por medio de la persecución, el diablo trató de frenar el enorme crecimiento que la iglesia, estaba experimentando. La persecución fue la primera arma, ¿se acuerdan? Lo dejo aquí en lámina para que sigan escribiendo, ¿vale? Entonces, la palabra del Señor nos enseña, y nos enseña, digamos en el texto nos enseña de que Satanás, en la palabra nos enseña en Mateo 16, 18, de que el Señor Jesucristo va a hacer un ¿qué? Vamos a volver atrás a conectar. El Señor Jesucristo, hay tres palabras, quiero que me las digan en orden, porque ya las expliqué y ahora las van a decir. Es que así la única manera de repitiendo es que ustedes van a aprender. Entonces, la palabra del Señor en Mateo 16, 18 nos enseña tres palabras en orden. Que lo primero que el Señor Jesucristo va a hacer es a la iglesia le va a hacer un ¿qué? Crecimiento. Vale. Pero que dice que las puertas del Hades, o sea que Satanás empieza a obtener unas armas para frenar el crecimiento ese. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Una oposición. Vale, oposición. Y después de esto, vemos, la palabra nos enseña de que va a haber un triunfo, porque dice que no van a prevalecer. ¿Vale? Entonces dice, por medio de la persecución, el diablo trata de frenar. Son armas. El enemigo tiene armas de cómo frenar esto. ¿Vale? Vamos a empezar a ver la primera. Hechos 1:15. Vamos a empezar a mirar a ver si es verdad que la iglesia estaba creciendo. Ustedes me dirán, ¿cómo es que la iglesia estaba creciendo? Vamos a ver tres textos bíblicos que nos enseñan y ustedes me dirán si la iglesia estaba creciendo de verdad. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como
Vaya sumando, Y dijo, 120 en números. Ahí es en el momento antes de venir. Mira la ubicación del texto. Hechos 1:5. Todavía no. 1:15, perdón. 1:15. No ha venido el Espíritu Santo. ¿Estaban reunidos cuántas personas? Vale, seguimos. Hechos 2:45. Vamos a leer. 1, 2, 3. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como. ¿Quién está sumando? 3.000 más 3.120, ¿vale? Seguimos leyendo. Hechos 4:4. Leemos todos. 1, 2, 3. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 8.120. ¿Te das cuenta de que hay un crecimiento? ¿Hay crecimiento o no? Ahora mire esto. Yo les expliqué la vez pasada. El reino de los cielos. Dios le entregó un gobierno de la tierra a Adán, pero a partir de que en el Edén se le entregó el gobierno, Adán le hizo caso a Satanás, pues se volvió un esclavo de Satanás, porque tú eres esclavo de quien obedeces. Por lo tanto, él tomó todo el gobierno, y el gobierno de las tinieblas del planeta Tierra, pues el gobierno de las tinieblas está ejerciendo un dominio sobre este mundo. Dijimos de que el Señor Jesucristo vino desde el cielo, hizo una brecha, y en el momento de su muerte y su resurrección creó un camino, que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de ese camino salieron 120 personas. Después Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, le habla a 3.000 personas y salieron 3.000 personas. Después vuelve Pedro, le habla otra vez y dice que solamente el número de los hombres eran 5.000. Solo los hombres, sin contar mujeres ni niños. Ni mujeres ahí, ni nada. Hermano Fernando, ¿podría retroceder a la anterior? Sí. ¿El que le vi? No. Esa. Porque dice Hechos 2:45, ¿no? El versículo es 41. ¿Es 41? Gracias. Lo arreglo de una vez. Así me gusta gente que esté atenta. Hechos 2:41. Gracias. Hechos 2:41. Por lo tanto, el mensaje va habiendo un crecimiento. Entonces, habíamos hablado de que había un crecimiento, el crecimiento de la iglesia. ¿Quién está haciendo este crecimiento? Entonces, Satanás ve cómo el que tenía el gobierno de las tinieblas ve cómo se están escapando todas esas almas del infierno, se están saliendo y se están yendo ¿para dónde? Para el cielo. Se están yendo para el cielo. Espiritualmente, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es espiritual. Dios nos ve a nosotros en los lugares celestiales ya sentados. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, se salen 8.000, ya en el número que muestra la Biblia, han salido todas estas personas. Entonces el enemigo tiene que hacer algo. Se levanta. ¿Qué es lo que hace? Una oposición. Al ver el gran crecimiento, escriba por favor. Al ver el gran, aquí voy a corregir también. Al ver el gran crecimiento que estaba experimentando la iglesia, Satanás utiliza la violencia. Satanás utiliza la violencia para tratar de frenar su maravilloso desarrollo. Satanás utiliza la violencia para tratar de frenar su maravilloso desarrollo. Claro, el enemigo no se va a quedar quieto. Al ver el gran crecimiento que estaba experimentando la iglesia, Satanás utiliza la violencia para tratar de frenar su maravilloso desarrollo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver qué nos dice la palabra y qué nos quiere enseñar la palabra si esto es verdad. ¿Vale?
Hechos 4, 1, 3. Hechos 4, 1, 3. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Hablando ellos al pueblo, aquí está hablando de quién, de Pedro y Juan. Pedro y Juan. Recuerden que Pedro se había encontrado con en el este y vinieron ellos. Está hablando de Pedro y Juan. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Vemos que el enemigo ve y lo primero que hace es, para crear una posición, es los metieron a la cárcel. ¿A quiénes? Los metieron a la cárcel. Va a estar viendo un crecimiento en la iglesia, está saliendo un crecimiento. Entonces el enemigo va a ver ahorita cómo empieza a funcionar. Aquí vemos la oposición del enemigo, empieza a ponerlo, quiere frenarlos. Por lo tanto hace, para callarlos, la única manera es demandar. Miren los que vinieron, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Prácticamente estaba viniendo parte del Sanedrín judío, estaba a venir a callar a Pedro. Entonces, claro, eran ellos, no, era Satanás operando a través de ellos. Porque Satanás opera a través de las personas. Entonces, Satanás operando a través de ellos empieza a hacer la primera oposición. Acuérdense que la iglesia es naciente, está naciendo. Y queremos ver cuándo es la primera vez que Satanás manda la primera represalia contra la iglesia. Y es aquí cuando manda como instrumentos a los sacerdotes, a los jefes de la guardia y a los saduceos, los envía, que son instrumentos de Satanás, para callarle la boca a Pedro, para meterlo en la cárcel, para que no siga hablando, dice, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase a Jesús, para que no sigan hablando de Jesucristo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ven ahí? ¿Una qué? Una oposición. Me gusta que conecten. Eso es verdad. Vamos a empezar a mirar otro punto. Hechos 4, 1, 3. Vamos a empezar a mirar otro punto. Porque yo quiero mirar aquí, vamos a conectar. Segundo punto, la victoria sobre la mentira y la hipocresía. La victoria sobre la mentira y la hipocresía. Vale, escriban así, título. Entonces, ¿ustedes creen de que estas cosas que están sucediendo hoy en día? Digamos, en el punto anterior, ¿ustedes creen que todavía sigue existiendo la oposición del enemigo? Sí. ¿Ustedes creen que la iglesia sigue siendo atacada por el enemigo con violencia? No hace falta, vamos a la palabra, pero es que nosotros explicamos de que estas son cosas que están sucediendo también, porque son armas que el enemigo utiliza. Por lo tanto, solamente falta ver en los países islámicos cuando se levanta un cristiano y la iglesia de Jesucristo a evangelizar, ¿dónde ven la oposición de Satanás ahí? En de que los queman, los degollan, les hacen de todo. Eso es una oposición. Las iglesias que normalmente sufren temas de persecuciones y de ataques, eso es parte del proceso de Cristo, porque el enemigo se levanta. Esta iglesia ha recibido y ha tenido muchos ataques. Uno de los ataques que ha tenido es cuando han habido personas y han habido divisiones por parte de la iglesia. Lo hemos vivido. Nosotros lo hemos vivido aquí mismo en la iglesia. Eso es una oposición. Pero después el Señor nos da la victoria, porque seguimos viendo un crecimiento. ¿Te das cuenta? Pero siempre va a haber, se ha ido moviendo. El enemigo se levanta contra la iglesia. Las puertas del Hades se levantan contra la iglesia, pero después dice, no van a prevalecer. Ya están vencidos. El Señor Jesucristo ya los venció. Los puso en la cruz del Calvario, los izó allí, los clavó a los principados, las potestades. Ya están vencidos, pero él, estando aquí, sigue haciendo oposición a la iglesia, ¿vale? Por lo tanto, el segundo punto, la victoria sobre la mentira y la hipocresía. ¿Cree que también este
este ataque del enemigo ocurre sobre la iglesia? ¿También cree que hay hermanitos que hay mucha hipocresía y mucha mentira sobre la iglesia? ¿Están llenas? Hay muchas cosas que ocurren en la iglesia y es lo que vamos a ver. Vamos a empezar a estudiar este punto. Al ver que la persecución no funcionó, coma, al ver que la persecución no funcionó, Satanás envía un nuevo ataque. Satanás envía un nuevo ataque al mismo corazón de la iglesia. Entonces no le funcionó, porque acuérdense de que Pedro, cuando lo meten preso, el mismo ángel los saca de la cárcel y los lleva. Y ellos, cuando se acuerdan diciendo, vaya, tráigalo, dice, ¿cómo que tráigalo si no están allá otra vez predicando? ¿Ve? Porque el Señor ya lo había sacado de la cárcel. Entonces, pero ¿qué ocurría? De que había fervor, había crecimiento, seguía habiendo crecimiento. Entonces, al ver la persecución, que la persecución no funcionó, Satanás envía un nuevo ataque al mismo corazón de la iglesia. En esta oportunidad, Satanás utiliza la mentira. En esta oportunidad, Satanás utiliza la mentira y la hipocresía como otra de sus armas predilectas. Ahí les dejo para que apunte. Vamos a ver si es verdad que Satanás en las iglesias introduce mentira. Entonces empiezan a pelear los hermanos con la otra hermana por una razón de que si me miró feo, que si me dijo esto, que si me aquello. ¿Ve? Y eso ocurre en las iglesias porque Satanás se mueve de esa manera como armas para hacer divisiones. Yo no estoy de acuerdo y a este que pusieron ahora en este ministerio, pues no me quiero sujetar, no me parece, yo creo que yo lo hago mejor y así sucesivamente empiezan a haber una serie de cosas porque el enemigo siempre está buscando la manera de hacer divisiones sobre la iglesia. Si Dios lo puso ahí es porque Dios lo puso ahí. Dios lo tiene ahí, pues lo tiene ahí. Amén. ¿Ve? Es lo que nosotros tenemos que entender. Dios lo tiene en esa posición, pues es. Ahora, toda esta serie de cosas ocurren cuando las iglesias, en el punto anterior, no han recibido esos ataques, como que de pronto esos pastores de que dice, todo es maravilloso, estamos en victoria, hermanos, estamos pero gozosos aquí, todo está maravilloso. Y de pronto los hermanos vienen como ve que su pastor viaja y se va a evangelizar a Dubái, a Miami, y después se trae esos informes misioneros de cómo pasó esos días en la iglesia y viene a traer, no, es que estamos en victoria, estamos ganando. Y ven cómo se está diciendo y allí no ocurre nada. Pues preocúpese porque verdaderamente la palabra lo dice de que en una iglesia tiene que haber una oposición. ¿Usted sabe cuánto nos ha costado para que hoy en día se está dando esto? Digo, nos ha costado porque nosotros llevamos años intentando de que en la iglesia empezara a ser edificada. Los que tienen años saben de que ha sido un proceso y ha habido mucha oposición. Solamente ayer, ¿quiénes estuvieron ayer? Vale, los que estuvieron ayer en el taller de consolidación, ayer estuvimos hablando de ese tema. Y que me hubiera gustado que estuvieran ustedes ahí también y muchos de los que estaban aquí hubieran podido estar, porque verdaderamente es una oposición desde hace 3 años que se está intentando dar ese taller de consolidación y no se dio solamente hasta ayer. Ahí ha habido una oposición increíble, de muchas maneras y de muchos medios. Quería decirles esto porque quiero que entiendan de que las iglesias siempre van a haber oposición, en sus vidas también ministeriales lo van a tener. Pastores, maestros, evangelistas que se están levantando aquí, quiero que sepa de que en sus ministerios se les va a levantar porque el enemigo va a intentar frenarlos. Los va a intentar frenar.
Pero yo creo en el nombre de Jesús en la palabra cuando dice no van a prevalecer. Eso los va a hacer más fuertes, los va a hacer más fuertes en sus ministerios pastorales. ¿Vale? Entonces, en esta oportunidad Satanás utiliza la mentira. Vamos a ver qué dice Hechos 5:1-5. Vamos a ver, la palabra, la misma palabra nos enseña. Hechos 5:1-5. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. En el contexto, Bernabé empieza y dice que vende una heredad. Bernabé. Y usted dice, no, Ananías. Sí, Bernabé fue el primero que vendió una heredad. El primero que vende una heredad fue Bernabé y la regaló a todas las personas en ese tiempo porque había mucha unanimidad y mucho amor. Pues él decidió. Parece ser que fue muy aclamado y les gustó la idea de cómo exaltaron a Bernabé porque verdaderamente lo que hizo fue algo precioso. Pues Ananías y Zafira dije, oye, y nosotros que tenemos una heredad allí, ¿por qué no la vendemos? Y la entregamos también. Y nosotros también, pues seguramente nos van a aplaudir y vamos a ser también importantes para hacerlo. Pero ellos, después de que están haciendo eso, dice, ojo, sí, pero no vamos a decir que la hemos vendido por esto. Vamos a entregar una parte y la otra parte no la vamos a guardar. Cuando en su corazón ya han dicho a los apóstoles de que van a vender una heredad para darla a ellos. Por lo tanto, dicen en su corazón de que sí, vamos a guardarnos una parte de la heredad y la otra parte la vamos a entregar. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque aquí están viendo los dones. ¿Quién fue el que le dio esa revelación? El Espíritu Santo por medio de los dones de discernimiento. Eso lo vimos el semestre pasado en los dones. Un don que se está ejecutando aquí. Dice que la palabra de que dice, entonces Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás. Entonces, ¿quién está haciendo la oposición de esa hipocresía, esa mentira? Satanás. Tu corazón, ¿para que mintiese a quién? ¿Para que mintiese a quién? Y después dice la palabra, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, lo que está mostrándonos la palabra de que el Espíritu Santo es Dios. Esto es un tema de neumatología, pero quiero dejárselo ahí para que cuando les toque ya lo tengan claro. Ahora, para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola, él le está diciendo, pero si ya era tuya, ¿qué necesidad tenía de venderla? ¿Por qué no te la dejaste? ¿Por qué no la guardaste? ¿Para qué? Nadie te está obligando ni diciendo, fuiste tú que decidiste venderla. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti acaso? Si él la retenía, pues se quedaba. Dice, y vendida, ¿no estaba acaso en tu mano, en tu poder? Cuando la tuviera retenido, la hubiera vendido, ¿no estaba en tu poder? Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos estudiando? Sí, pero dígamelo completo. La victoria sobre la mentira y la hipocresía. No has mentido a los hombres sino a Dios. Vemos que entonces es la primera vez que se está dentro del cuerpo de Cristo, se está introduciendo una mentira pública. Y el Espíritu Santo pues toma un juicio sobre eso y vamos a ver qué pasa. El nuevo ataque de Satanás que envió a la iglesia, el nuevo ataque que Satanás envió a la iglesia, tuvo que ser repelido por medio del juicio divino. El nuevo ataque de Satanás que Satanás envió a la iglesia tuvo que ser repelido por medio del juicio divino, ¿vale? Entonces vemos que el Espíritu Santo empieza a actuar. No es el hombre. No fue un juicio que el hombre
hiciera, sino el mismo Espíritu Santo, Dios mismo, empieza a tomar un juicio. ¿Vale? Paso lámina. Vamos a seguir leyendo Mateo 5, donde está el tema de Ananías y Zafira. A partir del versículo 5 dice: al oír Ananías estas palabras, que cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo. ¿No les parece fuerte esto? Muy fuerte. Una hipocresía, una mentira, ¿sí? Que en la iglesia hoy en día es normal. Sigue habiendo. Lo que pasa es que ya no hay esos juicios de medio de Dios que haga, pues me caían muertos ahí. Si lo hiciera, Dios mío, iba cayendo uno tras de otro. Pero en ese instante ocurrió un juicio para mostrarle a la iglesia de primera mentira y la hipocresía que se estaba dando en ese tiempo. ¿Vale? Era en el nacimiento de la iglesia. La iglesia estaba creciendo. El enemigo utiliza una segunda arma. ¿Cuál es la segunda arma? La mentira y la hipocresía. Y entonces estamos viendo. Ahora, ¿qué pasó? El juicio divino. Dice, cayó y expiró. El Espíritu Santo, cuando termina, dice, cayó y murió. Inmediatamente. Fue inmediatamente. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Para completar el ciclo, como estamos mirando un ciclo de crecimiento, para completar el ciclo de crecimiento, oposición y triunfo. ¿Cuáles son las palabras? Crecimiento, oposición y triunfo. El Señor le da la victoria a la iglesia. El Señor le da la victoria a la iglesia al traer un temor reverente, hacia su santo nombre. El Señor le da la victoria a la iglesia al traer un temor reverente hacia su santo nombre. Hechos 5:11 y lo vamos a leer. 1, 2, 3. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando habla de temor, no está hablando de un temor de miedo, sino está hablando de un temor reverente para guardarse para Dios, ¿vale? Entonces, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Escriban como, para terminar, la victoria que Dios la victoria de Dios sobre Satanás se vio reflejada. Estoy aquí. La victoria de Dios sobre Satanás se vio reflejada por medio de una poderosa y mayor unción de su iglesia. La victoria de Dios sobre Satanás se vio reflejada por medio de una poderosa y mayor unción de su iglesia. Leemos aquí y terminamos. Y mayor unción de su iglesia. Poderosa y mayor unción de su iglesia. O en su iglesia. Escríbanlo así como está ahí. Mayor unción en su iglesia. ¿Vale? Vamos a leerlo y terminamos con esto. Hechos 5, 12, 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo, ¿qué? Los alababa grandemente. Y los que creían al Señor, ¿qué? ¿Qué ven ahí? Sí, pero ¿qué es la palabra? ¿Qué ven? Crecimiento. Más en gran número así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban los enfermos de las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas.
muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados del espíritu inmundo y todos eran sanos. Todos. Ojo con esto. No está diciendo que algunos, todos eran sanos. Por lo menos hasta con la sombra de Pedro se sanaban. Todos eran sanos. No voy a entrar aquí, vamos a orar. Pero lo que quiero que sepa, sí, dime. Vale, pero no, termino porque por el tiempo ya nos vamos. Y vamos a hacer, pero dime la pregunta y a ver si la podemos aclarar. Cuando hablamos, perdón si voy para atrás, cuando hablamos de tú eres Pedro y sobre esta roca, ahora me queda la duda, siempre he creído que la roca siempre es Cristo y lo tenemos claro todos, pero en este caso, ¿está hablando de la roca es Pedro o es el Señor? No, Jesucristo es la roca. Dios le había dado el poder y una unción mayor a los apóstoles, que por lo menos solamente con la sombra se hacían señales y prodigios, pero siempre la iglesia está siendo fundamentada sobre Cristo y no sobre ningún hombre. Sobre Cristo y no sobre hombres. Sobre Cristo y no sobre hombres naturales. Dios, un Dios sobrenatural, no va a depositar una confianza sobre un hombre físico, un hombre natural, ¿vale? Vamos a orar, pero quiero que por favor estudien en casa Hechos. Mira que hemos estado estudiando Hechos del principio al fin y vamos en el capítulo 5 y vamos a seguir el 6, el 7 y el 8. Y necesito que ustedes lo lean para que conecten bien en todo esto. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres maravilloso. Te pedimos que tomes esta palabra que nos has hoy depositado y pueda entrar en la vida de nuestros corazones y que se pueda, Señor, hacer un rema en nuestras vidas. Bendecimos también, Señor, a las personas que nos están viendo, Señor, a través de la internet. Allí también, Señor, sabemos que esta palabra poderosa va a llegar allí también a sus vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.